Era una tarde gris y oscura cuando la familia Martínez, atrapada por el sol poniente que caía en una carretera vacía, comenzó a notar que su coche fallaba. El motor, que antes había rugido con fuerza, ahora emitía un sonido extraño y chirriante, como si algo estuviera a punto de romperse. Manuel, el padre, observó a través del espejo retrovisor a su esposa, Marta, que estaba sentada al lado de él, con sus dos hijos pequeños, Elena y Tomás, en el asiento trasero, aparentemente ajenos a la tensión que se palpaba en el aire. «Creo que deberíamos parar», dijo Manuel, el sudor acumulándose en su frente por la preocupación. Marta asintió sin decir palabra, mirando a los niños, que miraban por la ventana, entretenidos con las luces del atardecer que reflejaban en el cristal. La carretera parecía interminable. A lo lejos no había ninguna ciudad, ni una sola señal que indicara que había algo más que desolación. Sin embargo, al girar en una curva algo captó su atención. Un cartel de madera que crujió al mecerse con el viento, su mensaje apenas visible. «Taller de reparación». No había más, solo el indicio de un refugio posible en medio de la nada. «Es nuestra única opción», comentó Manuel, convencido de que en ese taller podrían encontrar ayuda para reparar el coche. Decidió girar el volante, conduciendo hacia el taller. A medida que se acercaban, el lugar comenzó a parecer más inquietante. Las paredes del taller estaban cubiertas de moho, y la estructura misma parecía decrépita, como si estuviera abandonada desde hace décadas. Un extraño olor a aceite rancio y algo más penetrante flotaba en el aire. El taller no era el tipo de lugar que uno escogería para pedir ayuda, pero la familia no tenía otra opción. Cuando se detuvieron frente a la puerta, Manuel tocó la bocina en un par de ocasiones, esperando que alguien los recibiera, pero no hubo respuesta. Miró a Marta, quien compartió su desconcierto. Con una mezcla de duda y necesidad, se bajó del coche, dejando las puertas abiertas, y caminó hacia la entrada del taller. El sonido de sus pasos resonó en el vacío del lugar. Al empujar la puerta, esta crujió como si resistiera su apertura. El interior del taller estaba envuelto en una penumbra densa, con una única luz colgando del techo, titilando. El aire estaba impregnado con un olor a aceite y metal, pero también algo más oscuro. La habitación estaba llena de piezas de autos viejos, herramientas oxidadas y estantes desordenados. El silencio era profundo, casi insoportable. «¿Hola?», gritó Manuel, intentando llamar la atención de cualquier persona. Su voz resonó, pero la respuesta que recibió fue un eco sordo, como si todo el taller estuviera vacío. Miró a su alrededor y vio una puerta en el fondo ligeramente entreabierta. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella. La oscuridad en el interior era impenetrable, pero podía escuchar algo más. Susurros. No eran voces claras, pero sí algo que rozaba la inquietud. Decidió avanzar. Al empujar la puerta, la escena que se presentó ante él lo dejó sin aliento. En una sala oculta en el fondo del taller, había varias figuras humanas. Estaban atadas y encadenadas a las paredes, todas ellas con la mirada vacía, como si sus mentes ya hubieran sido consumidas por el lugar. Algunas personas intentaban mover sus brazos, pero las cadenas les impedían hacer cualquier cosa más que gemir en silencio. Un sudor frío recorrió la espalda de Manuel. Su respiración se agitó y sus pensamientos se amontonaron, incapaces de procesar lo que estaba viendo. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girarse con rapidez. La puerta del taller se había cerrado con un fuerte estruendo, y lo que antes parecía un lugar lleno de silencio, se transformó en un espacio impregnado de tensión. Algo no estaba bien. «¡Manuel!», gritó Marta, corriendo hacia él con Elena y Tomás detrás, al darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Pero antes de que pudieran reaccionar, la risa de un hombre resonó en el aire, una risa baja y llena de malicia, que parecía provenir de las sombras más oscuras del taller. El hombre apareció de entre las sombras. Era alto, delgado y encapuchado. Su rostro, oculto por la sombra de su capucha, estaba parcialmente visible, mostrando unos ojos brillantes como si no tuvieran alma. El hombre avanzó lentamente hacia ellos, y aunque no pronunció palabra alguna, la mirada fija que les dirigió era suficiente para hacer que sus corazones se aceleraran. «¡Corre!», gritó Manuel, pero no importaba cuánto intentaran moverse. El aire se volvió denso, casi como si el mismo lugar los estuviera atrapando.
La puerta estaba cerrada, y no había ventanas. La única salida posible era atravesar la oscuridad, enfrentándose al hombre que avanzaba con lentitud pero con una certeza escalofriante. La familia intentó escapar, pero cada vez que pensaban que encontraban una salida, el taller se cerraba más sobre ellos. Las sombras se alargaban, y las risas del hombre resonaban en sus oídos. La ansiedad se apoderó de todos, pero fue Elena, la pequeña, quien rompió el silencio con su grito aterrador cuando vio una figura que emergió de la oscuridad. Una figura sin rostro, solo un contorno humano, pero con una presencia tan opresiva que se sentía como un peso sobre su pecho. En su desesperación, Manuel encontró una puerta oculta en el fondo del taller. Sin pensarlo, tomó a su familia y los guió hacia ella. Descendieron rápidamente por las escaleras, sin mirar atrás, pero la oscuridad se cerró alrededor de ellos, haciendo que sus corazones latieran con más fuerza. A medida que descendían por las escaleras de madera, el aire se volvía más denso, más pesado. El silencio era absoluto, pero se sentía como si cada paso que daban resonara con fuerza en las paredes de la oscuridad que los rodeaba. Manuel, con la mano de Marta firmemente apretada, y Elena y Tomás pegados a sus lados, trataba de no mirar atrás. El miedo se estaba apoderando de él, pero no podía permitir que su familia sucumbiera al pánico. No podían quedarse ahí, atrapados. Cuando llegaron al fondo de las escaleras, el sótano estaba oscuro y sombrío. Un hedor indescriptible flotaba en el aire, como el de algo en descomposición, algo que llevaba mucho tiempo olvidado. La luz que provenía de la única bombilla que colgaba del techo parpadeaba débilmente, como si estuviera a punto de apagarse por completo. En la penumbra, una figura humana, sin rostro, se encontraba inmóvil en una esquina. «¿Qué es eso?», susurró Marta temblando de miedo. Manuel, sin atreverse a responder, avanzó hacia la figura que parecía ajena a su presencia. Pero antes de que pudiera acercarse más, un fuerte ruido les hizo girarse. El hombre encapuchado había descendido las escaleras sin hacer el menor ruido. Su rostro, ahora completamente visible, era una máscara de locura, los ojos brillando con una intensidad antinatural. «No hay salida», dijo el hombre, su voz grave y profunda, como un susurro en la oscuridad. Manuel retrocedió instintivamente, levantando las manos como si intentara proteger a su familia. No había ningún lugar al que huir. El sótano estaba sellado, y las sombras parecían moverse, arrastrándose hacia ellos con cada segundo que pasaba. La figura sin rostro comenzó a avanzar hacia ellos, su cuerpo flotando a unos centímetros del suelo. Cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más pesado, más insoportable. Elena soltó un grito de terror, y Tomás, paralizado, no podía mover los pies del suelo. El hombre encapuchado avanzó lentamente hacia la familia, su risa suave y malévola llenando el aire. Era como si disfrutara de cada segundo de su sufrimiento. El espacio alrededor de ellos se hizo más pequeño, más opresivo. Las paredes parecían cerrarse, acercándose cada vez más. De repente, algo extraño sucedió. Las luces parpadearon violentamente, y un viento frío recorrió el sótano, haciendo que los pelos de la nuca de Manuel se erizaran. La figura sin rostro se detuvo por un momento, como si algo estuviera interfiriendo con su avance. Entonces, el hombre encapuchado alzó una mano, y la figura desapareció en las sombras. Manuel, aunque completamente aterrorizado, no tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. En ese momento escuchó una puerta crujir lejos, como si alguien estuviera abriendo una entrada oculta en algún lugar del taller. Era su oportunidad. ¡Corran!, gritó agarrando a su familia con fuerza. Con el corazón latiendo con desesperación, la familia corrió hacia el sonido de la puerta, ignorando el miedo que se apoderaba de ellos. En el último segundo, la figura sin rostro apareció de nuevo, bloqueando su camino. Pero algo cambió. Las sombras que antes lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, como si la misma presencia maligna hubiera desaparecido. Sin dudar, Manuel empujó a su familia hacia adelante. Con una fuerza inesperada, la puerta se abrió y entraron en un espacio diferente. Pero lo que encontraron los dejó aún más horrorizados. El taller había desaparecido. No había más piezas de autos ni herramientas oxidadas. La familia se encontraba ahora en una habitación extraña, sin ventanas y sin puertas. Solo había una mesa en el centro, con un extraño símbolo grabado en su superficie.
como si fuera parte de algún ritual oscuro. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa, y el aire olía a podredumbre. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la luz parpadeó una última vez y se apagó por completo. En la oscuridad absoluta, los gritos de la familia fueron ahogados por un sonido profundo y resonante. Era como si el mismo taller estuviera tragándose todo a su alrededor. Nada quedó de la familia Martínez. Nadie regresó de aquel taller. Solo el eco de su angustia se quedó suspendido en el aire, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a cruzar su umbral. Nadie había escuchado sus gritos, ni los había visto jamás. Solo quedaba el taller, esperando en silencio, con las sombras esperando a la siguiente víctima que se acercara demasiado. El taller de reparación y los secretos oscuros había reclamado a otra familia, y así continuaría su existencia en la oscuridad eterna, atrapando a los desprevenidos que se aventuraran a cruzar su puerta. La carretera se alargaba como un interminable río de asfalto negro, perdiéndose en la oscuridad de la noche. El aire frío de otoño acariciaba las caras de los 4 amigos que viajaban en el viejo coche. El sonido de los neumáticos rompiendo el silencio solo era interrumpido por las conversaciones distendidas entre ellos. Todo parecía en calma, demasiado en calma. Ninguno de ellos sospechaba que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Marco, el líder del grupo, miraba por la ventana absorbiendo la desolación del paisaje. A su lado, Eva, su novia, sonreía nerviosamente mientras revisaba su teléfono móvil en busca de señales de cobertura. En el asiento trasero, Luis y Teresa bromeaban entre ellos, ajenos a lo que les esperaba. En algún momento, alguien mencionó la Casa de las Rarezas, un lugar que había sido tema de rumores durante años, oculto en algún rincón de la carretera solitaria que recorrían. Marco, siempre en busca de aventura, vio en eso una oportunidad perfecta para una historia que contar, una excusa para adentrarse en lo desconocido. Sin pensarlo demasiado, aceleró y desvió el coche hacia el camino polvoriento que indicaba un cartel deteriorado. La Casa de las Rarezas, 10 kilómetros. El ambiente parecía volverse aún más inquietante conforme avanzaban por el camino. La carretera, desierta y angosta, se estrechaba entre los árboles que parecían estar creciendo hacia ellos. Sus ramas torcidas y sin hojas daban la sensación de que el bosque los observaba. En la distancia, la silueta de la casa apareció ante ellos, como un espectro olvidado por el tiempo. Era una edificación antigua con ventanas rotas y puertas que crujían al compás del viento. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más indescriptible, algo que les helaba los huesos. «Ahí está», dijo Teresa señalando la casa con un gesto de incredulidad. «Es extraña». Marco no podía ocultar su entusiasmo y comenzó a conducir más rápido, ignorando la creciente sensación de incomodidad en el aire. Al llegar frente a la entrada de la casa, el grupo salió del coche. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado con una presencia invisible, algo que los observaba en las sombras. La puerta principal estaba entreabierta, y el chirrido de las bisagras al abrirse parecía como un susurro lejano de una advertencia. Sin embargo, no hubo vuelta atrás. La primera sala que encontraron estaba llena de objetos extraños. De todo, desde muñecas de porcelana con ojos desorbitados hasta relojes de bolsillo rotos, pasando por extrañas esculturas de figuras humanas que parecían moverse si las observabas por mucho tiempo. Cada rincón estaba plagado de curiosidades, algunas incluso repulsivas. Eva se acercó a una mesa en el centro, sobre la cual descansaba una serie de frascos con líquidos de colores vibrantes. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que el líquido en uno de ellos parecía moverse. ¿Ven eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. El líquido se mueve. Luis se acercó rápidamente y sin pensar tocó el frasco. Un estremecimiento recorrió su brazo cuando una ráfaga de aire frío lo envolvió. Se apartó inmediatamente sintiendo que algo no estaba bien en ese lugar. De repente un ruido sordo resonó en la planta baja, como si algo pesado cayera al suelo. El grupo se tensó al instante. No era normal. No había nadie más allí, o eso pensaban. Decidieron explorar más a fondo. Cada paso que daban parecía resonar en la casa vacía. Mientras recorrían los pasillos oscuros,
Un sonido peculiar los acompañaba, un crujir de madera, como si las paredes estuvieran respirando. Marco lideraba el grupo, decidido a averiguar de dónde provenía el sonido, pero a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa. El aire se sentía espeso, como si fuera más difícil respirar, y la sensación de ser observado se intensificaba. Llegaron a una habitación que parecía ser un taller, con mesas cubiertas de herramientas. Sin embargo, las herramientas no eran las que normalmente se esperaban en un taller. Estaban cubiertas de algo viscoso, casi como sangre. En la pared había una serie de fotografías enmarcadas, algunas borrosas y otras nítidas, todas mostrando personas con expresiones aterradas. Al mirar más de cerca, uno de los rostros parecía familiar. Luis dio un paso atrás mirando con horror a su alrededor. Esto no está bien. Esto no es una simple casa de rarezas, chicos, dijo su voz temblando. Justo en ese momento, una risa baja y gutural retumbó en las paredes, haciéndolos saltar de terror. Eva gritó, pero su grito fue sofocado por la repentina sensación de claustrofobia que los rodeaba. Era como si las paredes de la casa se cerraran lentamente sobre ellos. La luz de sus linternas comenzó a parpadear, y en la oscuridad, sombras distorsionadas parecían moverse a su alrededor, como si algo estuviera acechando. En ese preciso instante, la puerta del taller se cerró con un golpe seco, encerrándolos dentro. El sonido de los cerrojos cayendo resonó en la pequeña habitación, y las luces se apagaron por completo. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad, seguido por risas inquietantes. Algo o alguien se acercaba. De repente, la figura de un hombre apareció en la puerta. Alto, con la piel pálida y los ojos hundidos, su rostro estaba cubierto con una extraña máscara de metal. No era un hombre común, no parecía humano. ¿Qué está pasando?, preguntó Teresa temblando, pero el hombre no respondió. Solo observaba con una mirada fría y vacía. La desesperación se apoderó de ellos. Marco intentó forzar la puerta, pero la madera crujió y cedió bajo su presión. El hombre se acercó lentamente, su paso pesado resonando en la habitación vacía. No deberían haber venido, dijo con una voz grave que parecía salir de lo más profundo de su ser. Ahora son parte de la colección. En un instante, un par de cadenas de metal surgieron de las sombras, envolviendo los cuerpos de los amigos. Eva intentó gritar, pero un silbido metálico la cayó al instante. El hombre avanzó hacia ellos, su rostro ahora visiblemente distorsionado detrás de la máscara. Una mueca de satisfacción se dibujaba en su cara mientras veía cómo luchaban por liberarse. «No hay escapatoria», susurró el hombre mientras una risa espeluznante llenaba la habitación. De repente, todo se oscureció. El sonido del viento se calmó. La luz de las linternas volvió a encenderse, pero algo había cambiado. Ahora las habitaciones estaban llenas de gritos y risas macabras. Las figuras que decoraban la casa ya no eran meras esculturas, sino las almas atrapadas en ella. Los amigos intentaron correr, pero las paredes los absorbían como si la casa misma se estuviera alimentando de su miedo. En un último esfuerzo, Teresa logró alcanzar la puerta. Pero cuando la abrió, la realidad comenzó a desmoronarse. El paisaje fuera de la casa se distorsionó, transformándose en un laberinto de puertas sin salida y pasillos interminables. Cada paso que daban los llevaba de regreso a la misma sala, donde el hombre, ahora de pie frente a ellos, sonrió con satisfacción. «El viaje a la locura no termina, queridos amigos. Ahora son parte de mi colección eterna», dijo, mientras las sombras los tragaban por completo. La casa permaneció allí, en la carretera solitaria, esperando a los siguientes incautos que se atrevieran a cruzar su umbral. Nadie volvió a ver a los amigos. Nadie volvió a preguntar por la casa de las rarezas. Era una noche oscura, apenas iluminada por la luz tenue de la luna que se colaba a través de las nubes. El sonido constante del motor de un coche rompía el silencio abrumador de la carretera desierta. Una carretera que parecía no tener fin, solo un interminable horizonte de asfalto que se extendía frente a ellos como una serpiente negra. Laura miraba por la ventana, sus ojos nerviosos fijos en la oscuridad. A su lado, David, su esposo, mantenía las manos firmemente sujetas al volante, pero podía sentir la tensión en sus hombros. Algo no estaba bien. «David», comenzó Laura, su voz temblorosa. «¿Lo has notado?»,
Él no respondió de inmediato, manteniendo la vista en la carretera. Algo en el aire había cambiado, como si la noche misma se hubiera vuelto más densa, más opresiva. Había algo en el ambiente que le ponía los pelos de punta. No quería admitirlo, pero no podía ignorar esa sensación, esa presión creciente en su pecho. «¿Qué pasa, amor?», preguntó finalmente, tratando de mantener la calma. «Creo que nos están siguiendo», dijo Laura, mirando nerviosa por el retrovisor. «Hay un coche detrás de nosotros, está demasiado cerca». David echó un vistazo rápido al espejo retrovisor. Un faro brillante iluminaba el camino, pero no pudo distinguir mucho más. No había más coches a la vista, solo la oscuridad infinita que rodeaba la carretera. Estaba demasiado oscuro para ver bien, pero algo no se sentía bien. «Lo único que vemos son sombras, Laura», replicó, tratando de restarle importancia al tema. «Probablemente sea alguien viajando en la misma dirección». Pero algo en su voz sonaba vacilante, como si sus propias palabras no fueran suficientes para calmar la creciente inquietud que sentía. Laura no podía dejar de mirar por el retrovisor. Sentía una presión creciente, como si los ojos de alguien estuvieran clavados en su espalda observándolos. El coche detrás de ellos parecía moverse al ritmo exacto de su vehículo, sin vacilar, sin intentar adelantarles. «La verdad, David, no lo sé. Es como si se estuviera pegando a nosotros, desde hace rato», insistió Laura, su voz un susurro tembloroso. David aceleró un poco, esperando que eso deshiciera la sensación incómoda, pero el coche detrás de ellos seguía su ritmo, pegado a ellos como una sombra sin rostro. Laura apretó las manos contra el asiento, su cuerpo tenso, y sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «Tal vez deberíamos detenernos en el siguiente pueblo», sugirió David, intentando encontrar una solución que no fuera simplemente huir. «Podemos hablar con alguien, no tiene sentido seguir así». Pero antes de que pudiera decir más, el coche detrás de ellos comenzó a acercarse peligrosamente. La luz de los faros se hizo más brillante, deslumbrándolos. En un parpadeo, el coche que los seguía comenzó a acelerar también. Justo cuando David pisó el acelerador, aceleraron aún más, pero el vehículo continuaba pegado a ellos como una sombra incansable. El sonido del motor del coche detrás de ellos se elevaba, un rugido siniestro que llenaba el aire y hacía que el corazón de Laura latiera más rápido. «David, acelera más rápido», gritó Laura, el pánico comenzando a colarse en su voz. David no quería hacerlo, pero vio el terror en los ojos de su esposa. Sabía que si no huían ahora, podría ser demasiado tarde. Con la mirada fija en la carretera, presionó el acelerador a fondo, el coche saltando ligeramente con cada bache en el camino. Pero no importaba lo rápido que fueran, el coche detrás de ellos seguía ahí, como un depredador que acecha a su presa. La carretera parecía interminable, y en la distancia no se veían luces, solo la misma oscuridad pesada que los rodeaba. El terror de Laura creció cuando vio cómo los faros del coche tras ellos se reflejaban en el retrovisor, cada vez más cerca, como una condena inminente. «David, algo no está bien. No es normal, ese coche no está intentando adelantar, solo nos sigue», susurró Laura, luchando por calmar su respiración entrecortada. ¿Y si está tratando de atraparnos?» David apretó los dientes, tratando de mantener el control. Sabía que lo peor que podía hacer era perder la calma. Pero no podía evitarlo. Estaba asustado. El coche seguía detrás de ellos, y la sensación de ser perseguido se intensificaba. Sabía que algo no estaba bien. «Voy a intentar perderlo», dijo finalmente, su voz firme aunque temblorosa. «Voy a tomar un desvío. Esperemos que eso los confunda». Con rapidez, David giró el volante, desviándose hacia una pequeña carretera lateral que se adentraba en el bosque. Laura miró por la ventana y vio cómo el coche detrás de ellos también viraba, no perdiendo ni un segundo. El miedo de Laura aumentó. Sabía que no estaba equivocada. Estaban siendo acechados y el coche detrás de ellos no pensaba dejarles ir tan fácilmente. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo lo hacen? Nos siguen a todas partes», gritó Laura temblando mientras se agarraba al asiento. David giró con más fuerza, dirigiéndose por un camino aún más estrecho y sinuoso, pero no importaba. El coche continuaba pegado a ellos, como una pesadilla hecha realidad. La oscuridad del bosque comenzaba a envolverse a su alrededor, pero no había salida visible.
No había nadie a quien pedir ayuda. Se sentían más aislados que nunca. En un momento de desesperación, David decidió intentar algo más arriesgado. Con una maniobra brusca, giró el volante para dar una vuelta cerrada, con la esperanza de deshacerse de su perseguidor. El coche derrapó en el asfalto, levantando polvo y escombros. Cuando se estabilizó, miró hacia el retrovisor, esperando ver que el coche ya no estuviera detrás de ellos. Pero allí seguía implacable. «No puedo más, David», exclamó Laura luchando por respirar. «Nos van a atrapar». David no sabía qué hacer. El miedo se apoderaba de su mente, haciendo que todo se sintiera más real, más insoportable. En ese momento, una ráfaga de aire helado pasó por las ventanas, haciendo que un estremecimiento recorriera sus cuerpos. Sin pensarlo más, David decidió que era hora de actuar de manera extrema. «Agárrate fuerte», dijo con voz grave. «Voy a intentarlo». Puso el coche en máxima velocidad, adentrándose a gran velocidad por el camino de tierra. Laura gritó, pero no podía hacer nada. El miedo la había inmovilizado, y ahora solo quedaba esperar. La carretera, que antes parecía ser interminable, ahora se volvía más peligrosa a cada segundo. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos como si quisieran atraparlos. De repente, una luz cegadora iluminó la noche. David se giró rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Un golpe brutal sacudió el coche lanzándolos hacia un lado. Los frenos chirriaron, pero el coche se volcó, cayendo de lado contra la tierra. El tiempo pareció detenerse por un instante. Todo estaba en silencio. Laura despertó primero, su cuerpo dolorido por el impacto. La cabeza le daba vueltas y la luz de la luna se filtraba débilmente a través de la ventana rota. Miró a su alrededor, pero el coche había quedado volcado, y no podía ver a David. Su corazón latía frenéticamente. «David, David», susurró, pero no hubo respuesta. Con un esfuerzo sobrehumano logró arrastrarse fuera del coche volcado. Estaba en medio de la nada, en una carretera desierta y oscura. La noche estaba mortalmente callada. Todo a su alrededor era vacío. Pero en ese silencio, pudo oír el sonido de unos pasos acercándose. Un susurro, bajo y gutural, llegó a sus oídos. «¿Creíste que escaparías?». Laura giró con miedo. Frente a ella, de pie, emergió la figura de un hombre que nunca había visto antes. La luz de la luna iluminó su rostro demacrado, con una expresión de locura en sus ojos. «Ya no hay escapatoria». Era una noche oscura y lluviosa cuando la familia Rodríguez decidió hacer una parada en un pequeño motel de carretera. Después de horas de manejar por una carretera solitaria, rodeados por el vasto vacío del campo, no tuvieron más opción que detenerse en ese motel aislado, ubicado a medio camino entre las montañas y un frondoso bosque. La niña, Sofía, de apenas 10 años, dormía plácidamente en el asiento trasero del automóvil, mientras que sus padres, Laura y Alejandro, discutían sobre lo conveniente de seguir adelante o quedarse allí para descansar. «Vamos, ya estamos aquí. Apenas queda 1 hora hasta el próximo pueblo. Podemos descansar un poco», dijo Laura con una sonrisa cansada, mirando a su esposo. Alejandro, con el rostro marcado por la fatiga, asintió sin muchas ganas. Se detuvieron frente al motel, un lugar que parecía abandonado en su mayoría, pero con una tenue luz amarilla parpadeando en el letrero. La estructura del lugar tenía una apariencia desgastada, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada pared. Un lugar que claramente no había sido renovado en años, pero en ese momento parecía ser su único refugio. El recepcionista, un hombre de mediana edad con una expresión fría y vacía, los atendió sin decir mucho. Solo les entregó la llave de la habitación 13 y les indicó que podían ir directamente allí. Sin más palabras, la familia se dirigió hacia la habitación asignada. La habitación era pequeña, con un mobiliario que parecía no haber cambiado en décadas. Una cama king size, un escritorio antiguo, una lámpara de pie que parpadeaba intermitentemente, y una ventana cubierta por cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Sofía, siempre curiosa, comenzó a explorar el espacio mientras sus padres se acomodaban. La pequeña niña se acercó al ventilador de la pared, un aparato que parecía estar allí solo como parte de la decoración olvidada. Cuando sus dedos rozaron la rejilla del ventilador, algo peculiar llamó su atención. «Mamá, papá, miren esto», llamó, su voz un tanto temblorosa.
Alejandro se acercó rápidamente a su hija, observando lo que ella había descubierto. En la rejilla del ventilador había una pequeña rendija, un espacio que parecía ser demasiado pequeño para que algo se escondiera allí. Sin embargo, cuando Alejandro lo tocó, la rejilla se movió ligeramente, revelando un pequeño dispositivo de grabación escondido detrás de la estructura. Laura, al ver la sorpresa en el rostro de su esposo, se acercó, y juntos comenzaron a investigar más a fondo. Encontraron más cámaras ocultas, algunas en los respiraderos, otras camufladas en los bordes del espejo, y hasta una cámara oculta dentro de una lámpara. El miedo comenzó a recorrer sus cuerpos. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos están observando?, preguntó Laura, su voz quebrándose con pánico. Alejandro, preocupado, comenzó a revisar rápidamente el resto de la habitación. Mientras tanto, Sofía estaba al borde del colapso emocional, mirando con horror cómo su madre desconectaba los cables de una de las cámaras que había encontrado en una esquina. Pero el miedo se intensificó cuando un extraño ruido proveniente de la puerta de la habitación les hizo saltar del susto. ¿Alguien está ahí?, gritó Alejandro, acercándose rápidamente a la puerta. Nadie respondió. La quietud y el silencio en el aire les daban la sensación de que algo muy siniestro estaba ocurriendo en ese motel. Como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. «Vamos a salir de aquí, ahora», ordenó Alejandro, tomando a su esposa de la mano mientras Sofía, paralizada por el miedo, se aferraba a su madre. Justo cuando intentaban abrir la puerta, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. De inmediato, la familia se agachó, tratando de ocultarse detrás del mueble más cercano. Los pasos se acercaban, y el aire se llenaba de una tensión insoportable. Alguien estaba fuera, observando, esperando. De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura los paralizó. La puerta se abrió lentamente, revelando al recepcionista, quien los miraba con una sonrisa macabra y unos ojos vacíos de emoción. «Pensé que se irían antes de que tuviera la oportunidad de darles la bienvenida apropiadamente», dijo el hombre en un tono bajo y amenazante. Alejandro y Laura se miraron, con los corazones acelerados y los músculos tensos. Sabían que algo estaba mal, muy mal. El recepcionista, aparentemente sin inmutarse, dio un paso dentro de la habitación. ¿Sabían que el motel tiene una historia oscura? Cada huésped que se detiene aquí observa cosas que no deberían haber visto, dijo el hombre, su tono de voz frío como el hielo. Ahora que han descubierto lo que no debían, ya no pueden irse. Sofía comenzó a sollozar, temblando en los brazos de su madre. Laura intentó tranquilizarla, pero la sensación de peligro se intensificaba con cada palabra del hombre. «Ustedes no entienden. Este motel no es como los demás. Es mi casa, mi prisión. Nadie se va sin pagar el precio». Alejandro, sin pensarlo dos veces, empujó a la niña y a su esposa hacia la puerta trasera, intentando escapar antes de que el hombre pudiera hacer algo. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la salida, el recepcionista dejó caer una llave que llevaba en la mano. La llave, al tocar el suelo, produjo un sonido sordo que parecía ser un presagio de lo que estaba por venir. El hombre sonrió aún más ampliamente, y sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. «Es demasiado tarde». De repente, las luces de la habitación parpadearon con fuerza, y la puerta trasera se cerró de golpe, dejando a la familia atrapada dentro. En ese instante, el aire se llenó de una presión espantosa, como si una fuerza invisible los estuviera aprisionando. El hotel, el motel, tiene sus propios ojos y oídos. Nada pasa desapercibido aquí, dijo el recepcionista, dando un paso hacia ellos con una calma inquietante. Y ustedes han cruzado una línea que no debían. El cuarto comenzó a girar, distorsionándose ante sus ojos. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y un sonido gutural comenzó a surgir desde el fondo del motel. Una risotada demoníaca resonaba desde los rincones, llenando la habitación con un terror palpable. La familia, ahora completamente desorientada y aterrada, trató de luchar por salir, pero el recepcionista avanzaba con una calma mortal, disfrutando del pánico que habían sembrado en sus corazones. Alejandro intentó una vez más abrir la puerta, pero algo lo detuvo. Una mano fría y huesuda lo agarró por el hombro y lo giró con una fuerza inhumana. El recepcionista estaba ahora justo frente a él, con una expresión completamente vacía, como si fuera solo un espectro.
Te dije que no podías irte, susurró, su aliento helado rozando su cuello. El motel empezó a retumbar. La familia estaba atrapada, condenada por haber descubierto algo que no debían. El recepcionista, con una risa cruel, comenzó a alejarse lentamente, observando cómo la familia sufría, cómo la oscuridad los consumía. El precio, siempre hay un precio, susurró antes de desaparecer entre las sombras. La habitación se llenó de oscuridad total. El aire estaba pesado, denso, y con el último susurro del viento, la familia Rodríguez dejó de existir. El motel había ganado. La carretera se extendía ante ellos interminable y oscura. El aire nocturno estaba pesado, y las luces del coche apenas iluminaban el camino. El grupo de amigos, compuesto por David, Sara, Juan, Carla y Hugo, había estado viajando durante horas hacia un destino lejano, sin saber que lo que iba a suceder en las próximas horas cambiaría sus vidas para siempre. Nadie lo sabía aún, pero esta noche sería mucho más que una simple parada en una estación de servicio. De repente, el coche comenzó a reducir la velocidad sin razón aparente. Sara, que estaba en el asiento delantero, miró al conductor, David. ¿Todo bien?, le preguntó, notando cómo el vehículo parecía tener dificultades para avanzar. David miró preocupado el tablero de instrumentos, observando cómo la aguja de la gasolina se movía lentamente hacia cero. Parece que nos hemos quedado sin combustible, dijo, frunciendo el ceño. No lo puedo creer. Estamos en medio de la nada. Juan, que estaba en el asiento trasero, miró por la ventana. ¿Cuánto falta para la próxima gasolinera?, preguntó, con una ligera inquietud en su tono. Carla, siempre optimista, intentó restar importancia a la situación. No te preocupes, encontraremos algo pronto. Pero el paisaje frente a ellos no mostraba ni una sola señal de vida. Solo oscuridad. Al principio pensaron que era una coincidencia, pero conforme pasaba el tiempo y no encontraban ni una luz a la vista, la sensación de estar atrapados en medio de la nada comenzó a calar en sus mentes. Después de lo que pareció una eternidad, una señal de esperanza apareció frente a ellos. Una pequeña estación de gasolina que parecía estar deshabitada, pero aún con algunas luces parpadeando desde dentro. David detuvo el coche. Tal vez podamos conseguir algo de ayuda aquí, dijo, aliviado por finalmente haber encontrado algo. Vamos a ver qué pasa. Se bajaron del coche y caminaron hacia la estación. El viento soplaba frío y se colaba entre las grietas de sus ropas. Nadie más parecía estar cerca. El edificio estaba oscuro, excepto por las luces intermitentes dentro, que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse por completo. El cartel que colgaba sobre la puerta estaba desgastado, pero aún se podía leer: Estación de gas Despertares. Extraño nombre para una estación olvidada. Al acercarse a la puerta, la sensación de incomodidad aumentó. Una sensación inexplicable se apoderó de ellos. Hugo, el más escéptico del grupo, intentó restar importancia al ambiente. Debe ser alguna broma o algo. Probablemente alguien olvidó apagar las luces, pero la expresión en el rostro de David reflejaba dudas. Esto no me gusta. Deberíamos haber encontrado algo mejor, o al menos más cerca. Cuando empujaron la puerta, esta chirrió con un sonido espeluznante. La estación estaba completamente vacía, pero la atmósfera era densa, casi palpable. Un olor a humedad y decadencia invadió el aire. Sara miró a su alrededor, su respiración acelerada. Esto no tiene sentido. ¿Por qué estaría todo tan olvidado? ¿Y por qué hay luces encendidas? Juan, con una mirada desconcertada, se acercó al mostrador. ¿Hay alguien aquí?, llamó. No hubo respuesta. Solo el sonido distante de algo, quizás de un susurro, una ligera vibración en el aire, pero nada más. Sara comenzó a sentir que algo no estaba bien. Creo que esto es una mala idea, dijo nerviosa. Vamos a volver al coche y seguimos buscando. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció en la esquina del establecimiento. Un hombre alto, de rostro pálido y ojos vacíos. Los observaba en silencio. Su presencia heló la sangre de los amigos. El hombre no se movió, solo los miraba fijamente, sus ojos oscuros fijos en cada uno de ellos. ¿Quién eres?, preguntó David, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó su miedo. El hombre no respondió.
Solo siguió observándolos, sin mover ni un solo músculo como si fuera una estatua. Hugo, a pesar del miedo, dio un paso adelante. No es nada. Tal vez está perdido como nosotros. Solo ignóralo, dijo, mirando a sus amigos para calmar sus nervios. Pero algo en la expresión del hombre lo inquietaba aún más. Era como si hubiera un conocimiento oscuro en sus ojos, algo que estaba más allá de lo humano. De repente, un ruido sordo proveniente del fondo de la estación hizo que todos se giraran rápidamente. Un sonido como el de algo pesado arrastrándose, deslizándose lentamente. Carla tomó la mano de Sara, y la tensión en el aire era tan espesa que parecía que podían cortarla con un cuchillo. ¿Escucharon eso?, susurró Juan, su voz quebrada por el miedo. Todos asintieron, pero ninguno de ellos se atrevió a moverse. El hombre extraño finalmente habló, su voz profunda y rasposa. No deberían estar aquí, no deberían haber llegado. La atmósfera se volvió aún más opresiva. El grupo comenzó a retroceder lentamente, pero la figura del hombre se movió hacia ellos, demasiado rápido, demasiado cerca. El silencio se rompió con un susurro, un murmullo apenas audible que se arrastraba en las paredes de la estación, como si las propias paredes estuvieran respirando. ¡Corran!, gritó Hugo, y sin pensarlo 2 veces, todos empezaron a correr hacia la puerta, pero algo los detenía, algo invisible pero palpable. La puerta estaba cerrada. ¡Ayuda!, gritó Carla desesperada, pero sus voces se perdían en el aire. Nadie más estaba cerca. Nadie más parecía poder escuchar. Una luz roja comenzó a parpadear en la parte trasera de la estación. De alguna manera, las sombras parecían moverse, creciendo y encogiéndose como si tuvieran vida propia. Los amigos luchaban por abrir la puerta, por encontrar una salida, pero todo parecía estar en su contra. Sara, desesperada, miró hacia atrás y vio algo peor que cualquier pesadilla. Figuras emergían de las sombras, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. Eran humanos, pero no lo eran. Sus cuerpos estaban deformados, sus rostros desfigurados en una mueca grotesca de agonía. No hablaban, solo se acercaban lentamente, sin prisa, como si supieran que el pánico los consumiría lentamente. El miedo llenó sus corazones. No había escape, estaban atrapados. El último susurro que escucharon fue el de una voz que no pertenecía a nadie allí. Bienvenidos al despertar. Y luego, todo se apagó. La familia Salazar había planeado este viaje durante meses. Una escapatoria al aire libre para escapar de la rutina y reconectar con la naturaleza. La idea de estar rodeados de verdes paisajes y aire fresco parecía la solución perfecta para aliviar el estrés. Llegaron al campamento por la tarde, el cielo aún iluminado por los últimos rayos del sol, creando una atmósfera serena y pacífica en el amplio claro del bosque. «Aquí es donde pondremos nuestra tienda», exclamó Andrés, el padre, mientras señalaba una amplia área cerca de un arroyo que serpenteaba por el bosque. Su esposa, Lucía, asentía con una sonrisa tranquila, mientras sus hijos, Alicia y Marcos, corrían alrededor, explorando los alrededores. Pronto, sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida. A lo lejos, al otro lado del campamento, un grupo de campistas llegó con risas ruidosas, voces altas y música estridente que se oía claramente, aunque no estaba permitido hacer ruido en ese sector del bosque. Lucía frunció el ceño, molestándose por la interrupción, pero intentó no darle mayor importancia. Sin embargo, con el paso de las horas, la molestia se transformó en incomodidad. Los campistas no solo eran ruidosos, sino que sus risas eran extrañamente burlonas, como si se estuvieran burlando de todo el campamento. Era un ruido constante, como si no pudieran calmarse, como si estuvieran disfrutando de la incomodidad ajena. «Esto es raro», murmuró Lucía mientras observaba a los campistas desde la distancia. Los niños, jugando cerca de la fogata, también parecían inquietos, observando con atención a aquellos desconocidos. Sin embargo, la inquietud comenzó a convertirse en algo mucho más profundo cuando, al caer la noche, el grupo de campistas comenzó a comportarse de manera aún más extraña. A través de las sombras, Andrés pudo ver cómo se movían en grupos pequeños, hablando en susurros sin poder captar del todo lo que decían. No había más risas ni música, solo murmullos y movimiento en la oscuridad. La familia trató de ignorarlo, pero al caer la madrugada,
comenzaron a escuchar ruidos extraños, crujidos en los árboles, susurros que parecían venir de todas partes y una sensación de ser observados. De repente, se apagó la luz de su fogata, sumiendo todo en la oscuridad. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Marcos con voz temblorosa agarrando la mano de Andrés. «No lo sé, hijo, pero debemos mantener la calma», respondió Andrés, aunque la preocupación empezaba a notarse en su tono. Fue entonces cuando lo escucharon. El ruido de algo arrastrándose por el suelo, rompiendo ramas secas, algo grande y pesado. Los murmullos aumentaron de volumen y se mezclaban con una sensación indescriptible de terror, como si todo el bosque se hubiera vuelto contra ellos. En ese momento Andrés sintió que el aire se volvía denso, su pecho apretado por una extraña presión. Sin previo aviso, una sombra se deslizó rápidamente entre los árboles cercanos, y Andrés apenas pudo reaccionar antes de escuchar un grito de Lucía. «¡Corre!», gritó Andrés tomando la mano de su esposa y de los niños mientras comenzaban a huir. El bosque parecía volverse cada vez más oscuro y espeso. Las sombras se alargaban de manera antinatural. El sonido de los pasos se acercaba, pero ya no era un simple sonido de personas corriendo. Era como el crujir de algo mucho más grande, algo que estaba acechando en la oscuridad. En su carrera, el sudor empapaba sus frentes, la adrenalina corriendo por sus venas. A cada paso el miedo se hacía más palpable, como si el suelo bajo sus pies estuviera siendo tragado por algo invisible. «¿Qué está pasando, papá? ¿Qué son esos ruidos?», preguntó Alicia entre sollozos. Andrés no tenía respuestas. El miedo estaba apoderándose de él, y solo podía pensar en una cosa: alejar a su familia de ese lugar lo más rápido posible. Pero parecía que el bosque no quería dejarlos ir. Un crujido de ramas rompió la tensión por un momento, seguido por el sonido de algo grande corriendo detrás de ellos. Lucía miró hacia atrás aterrada. «¡Están ahí! ¡Nos están siguiendo!», gritó con voz entrecortada. La familia corrió con todas sus fuerzas, adentrándose cada vez más en el bosque. Los árboles se cerraban sobre ellos, como si intentaran aprisionarlos. El aire parecía más espeso, más pesado, y el sonido de pasos cada vez más cercanos les impedía pensar con claridad. Al fondo, entre la niebla que comenzaba a levantarse, vieron una figura. No era humana, era algo más grande, algo que se movía con una rapidez imposible para un ser humano. Pero lo peor de todo era la quietud con la que se desplazaba, como si no hiciera el menor esfuerzo por avanzar. La falta de sonido, incluso en su cercanía, le heló la sangre. No podía ser un ser vivo, pensó Andrés. No podían oír sus respiraciones, no podían oír nada. Sin previo aviso, algo golpeó violentamente a Andrés en la espalda, lanzándolo al suelo. Un rugido sordo resonó en el aire, pero fue el silencio posterior lo que los paralizó. El sonido de las ramas crujir y el viento se había detenido por completo, dejando solo el latido acelerado de sus corazones. Andrés se levantó rápidamente, mirando a su alrededor mientras intentaba recuperar el aliento. «Tenemos que correr», gritó Andrés empujando a su familia a levantarse. No sabían hacia dónde, solo sabían que tenían que huir, alejarse lo más posible de ese monstruo, esa presencia que no podía ser humana. Pero justo cuando creían que podían escapar, la figura apareció frente a ellos. Un ser alto, delgado, con ojos completamente oscuros, sin rostro, sin expresión, solo una figura sin vida que los observaba fijamente. La sensación de terror absoluto los paralizó. Lucía y los niños no podían moverse, no podían pensar, solo miraban esa silueta oscura que parecía fundirse con la noche. De repente, el ser se movió, y el aire se llenó de un sonido sordo, como si todo el espacio alrededor se comprimiera. Fue entonces cuando Andrés sintió la garra de la desesperación y el miedo más puro, al darse cuenta de que no podrían escapar. Con un movimiento súbito, la figura se desvaneció, dejando en su lugar una oleada de frío que caló hasta los huesos. Pero no estaban solos. A su alrededor, una horda de figuras oscuras emergió de la niebla, caminando silenciosamente hacia ellos. Un frío mortal les recorría la piel, y el aire parecía volverse aún más espeso, casi imposible de respirar. La familia comenzó a correr nuevamente, esta vez sin pensar, sin rumbo fijo, pero las sombras los seguían, acercándose cada vez más sin hacer un solo sonido.
Era como si el bosque se hubiera convertido en un laberinto del que nunca saldrían. En un último intento por salvar a su familia, Andrés se detuvo y enfrentó a las sombras. «Déjenlos en paz», gritó, aunque sabía que era inútil. Las figuras no mostraron ni un atisbo de emoción. El silencio absoluto los envolvía mientras las sombras seguían su avance. De repente, un sonido lejano de ramas rompiéndose rompió el hechizo de terror. La figura que los había estado persiguiendo apareció una vez más, pero esta vez Andrés no podía mover un músculo. El miedo los había consumido por completo. Era una noche oscura. La carretera parecía interminable. Las luces de su auto proyectaban sombras distorsionadas que parecían moverse a medida que avanzaban. Alejandro y su hermano Diego habían estado conduciendo durante horas sin ver más que el asfalto que se desvanecía en la oscuridad. La única compañía era el sonido del motor del coche, una sinfonía constante y monótona que parecía acompasada con la tensión en el aire. «Ya casi estamos, Ale. Solo un par de horas más», dijo Diego, tratando de aliviar la pesada atmósfera que los rodeaba. Alejandro no respondió de inmediato. Algo no estaba bien. Esa sensación extraña y opresiva que había tenido al principio del viaje nunca lo había dejado. El viento en la ventana, el chirrido ocasional de los frenos y la quietud del paisaje nocturno le daban la sensación de que algo los acechaba. Algo que no podían ver, pero que sentían demasiado cerca. La radio, que hasta ese momento había estado sonando música suave, comenzó a interferir con un ruido estático. Luego la señal se cortó por completo. A pesar de la oscuridad, Alejandro pudo ver en el reflejo del espejo retrovisor algo que le hizo el estómago un nudo. Una figura oscura, casi invisible, que se acercaba rápidamente. Pensó que era su imaginación, pero no pudo evitar mirar con más detalle. «Diego, mira hacia atrás. ¿Has visto algo?» Diego frunció el ceño y giró levemente para mirar, pero en ese instante Alejandro pudo distinguir más detalles. Luces rojas y azules en el horizonte, un par de motocicletas que se acercaban a gran velocidad. «Nada que ver, hermano. Solo un par de vehículos. Relájate». Pero la voz de Diego sonaba insegura. Había algo en el aire que los rodeaba, algo inquietante que no podían definir con claridad. De repente, el sonido de las motocicletas se intensificó. Alejandro aceleró sin saber por qué. La sensación de ser observado se había convertido en una presencia palpable. Los faros de las motocicletas destellaban en el espejo, acercándose cada vez más. «Alejandro, acelera», gritó Diego. Pero no fue suficiente. Los motociclistas empezaron a reducir la distancia con velocidad, acercándose de manera peligrosa. De repente, las luces de su auto comenzaron a parpadear y a fallar. El pánico empezó a instalarse en sus cuerpos, como un frío penetrante. Alejandro miró a su alrededor, pero la carretera seguía vacía, sin ninguna señal de vida, como si estuvieran siendo absorbidos por la nada. Los motociclistas no hablaban, solo avanzaban en fila como sombras errantes, y sus motores rugían con una furia insostenible. Cuando los alcanzaron, el grupo de motociclistas rodeó el coche, bloqueando el camino. Alejandro frenó de golpe, su corazón acelerado por la adrenalina. El silencio se hizo aún más pesado. Los motociclistas se bajaron con lentitud. No decían nada, solo se pararon frente al coche, sus rostros ocultos bajo cascos de acero negro. Un hombre grande, con una chaqueta de cuero desgastada y unos ojos que brillaban como carbones al rojo vivo, se acercó a la ventana del conductor. «Salgan del coche», dijo con una voz grave, arrastrando las palabras. Su tono no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, era una orden. Alejandro miró a Diego, los ojos de su hermano reflejaban el mismo miedo que él sentía. No tenían elección, pero al mismo tiempo, sabían que la situación podría volverse aún más peligrosa si intentaban huir. «Vamos a calmarnos, ¿qué quieren de nosotros?», dijo Alejandro intentando sonar firme, pero su voz tembló. «Solo queremos que nos detengan», replicó el hombre de la moto con una sonrisa torcida. «Y tal vez un poco de diversión». La palabra diversión retumbó en la mente de Alejandro como una sentencia. Estaba claro que no era un simple robo, ni siquiera una intimidación común. Estaba tratando con algo mucho más siniestro. Diego, al ver la situación, no pudo más. «No vamos a hacer lo que nos piden, déjanos en paz».
En ese momento uno de los motociclistas se acercó al auto y rompió la ventana del lado del conductor con un golpe certero. El sonido del cristal quebrándose fue como una señal de advertencia. El miedo se apoderó por completo de los hermanos. La pandilla comenzó a rodearlos, cada uno con su moto apagada, sus pies firmemente plantados en el suelo. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera misma los estuviera ahogando. Alejandro sabía que su vida dependía de sus siguientes decisiones. ¿Qué quieren de nosotros?, volvió a preguntar, ya sin poder ocultar el pánico en su voz. Pero el hombre del casco solo sonrió más ampliamente. Queremos ver hasta dónde llegan tus nervios, chico. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la chaqueta de cuero dio una señal y uno de los motociclistas se acercó con una barra de hierro. En un instante le golpeó el capó del coche, haciendo que el metal crujiera y se doblara. ¿Qué estás haciendo?, gritó Alejandro, pero los motociclistas solo se rieron. El miedo comenzó a envolverlos, una sensación helada que se instalaba en sus entrañas. En ese momento, sin previo aviso, los motociclistas comenzaron a caminar lentamente hacia ellos, sus cascos brillando bajo la luz de los faros rotos. Uno de los hombres levantó la barra de hierro y la apuntó hacia el hermano menor, Diego. «No». Alejandro gritó saltando del coche y poniéndose entre Diego y los motociclistas. «Lárguense de aquí, no nos hagan daño». Pero la sonrisa macabra del líder de la banda le dijo todo lo que necesitaba saber. La violencia no era una opción para ellos. «Vas a tener que correr, chico, si quieres salvar tu vida». De repente, sin previo aviso, la pandilla arrancó sus motos y comenzaron a rodearlos, acelerando hasta el punto de que las luces de los faros parecían fundirse con la oscuridad. Alejandro y Diego sabían que la persecución era inevitable. Alejandro le hizo una señal a Diego para que corrieran. Sin pensarlo, ambos comenzaron a correr por la carretera desierta, dejando atrás el coche. Podían escuchar el rugir de las motocicletas acercándose, cada vez más cerca. El sonido era ensordecedor, como un grito animal que retumbaba en sus oídos. «¡Corre!», Alejandro ordenó, respirando pesadamente. Su corazón latía con fuerza. Cada paso era una batalla contra el miedo que amenazaba con consumirlos. Los motociclistas no solo estaban persiguiéndolos, estaban disfrutando de la caza. Con cada curva, con cada respiración entrecortada, la carrera parecía interminable. Alejandro miraba hacia atrás y podía ver las luces rojas y azules reflejadas en el horizonte, acercándose cada vez más. El terror les alcanzó cuando comenzaron a ver a los motociclistas más cerca que nunca. Uno de ellos se lanzó a una velocidad peligrosa y estuvo a punto de alcanzarlos. En un último esfuerzo desesperado, los hermanos tomaron un desvío en la carretera que los llevó a través de un oscuro y solitario bosque. La vegetación densa y los árboles altos parecían atraparlos, creando sombras que se movían como espectros. Pero los motociclistas no se detenían. De hecho, parecía que se divertían más que nunca, disfrutando de cada minuto de la persecución. Alejandro y Diego sabían que tenían que encontrar una manera de sobrevivir. No podían seguir corriendo para siempre. La desesperación los consumía, pero la determinación de luchar por sus vidas se encendió con más fuerza. Era ahora o nunca. El bosque era espeso, la oscuridad total. Solo el sonido de las motocicletas y la respiración acelerada de los hermanos rompían el silencio absoluto. El miedo que sentían se había transformado en desesperación. Los árboles se alzaban como gigantes que los vigilaban. Cada sombra parecía moverse con vida propia, acechándolos. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro y Diego corrían a ciegas. Apenas sabían hacia dónde se dirigían, pero su único objetivo era escapar de los motociclistas que, como sombras malignas, los seguían sin descanso. Pero entonces, el sonido de una motocicleta se detuvo repentinamente detrás de ellos. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y cuando se volvieron para mirar, vieron a uno de los motociclistas con su moto detenida, observándolos con una calma aterradora. «Ya no pueden escapar», dijo una voz fría, como el hielo. Era el líder de la pandilla, el hombre con la chaqueta de cuero y el casco negro, parado sobre su moto con una mirada fija y vacía. Alejandro y Diego se miraron. Sabían que no quedaba mucho tiempo. El pánico se apoderó de sus cuerpos. El miedo les pesaba como una losa. Los motociclistas se acercaban lentamente, sin prisas, disfrutando del terror palpable que los hermanos emanaban. «Esto es el final»,
susurró Diego, con la voz temblorosa, pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Su mirada se endureció. «No vamos a morir aquí», dijo, con un coraje renovado. Miró alrededor buscando una salida, algo, cualquier cosa que les diera una oportunidad. Entonces vio algo entre los árboles. Un sendero estrecho, oscuro, como si fuera un túnel hacia la libertad. Sin pensarlo dos veces, agarró a Diego por el brazo y lo arrastró hacia el camino. «¡Corre!» «Srenia», ordenó Alejandro, su voz cargada de determinación. Ambos comenzaron a correr nuevamente, esta vez en dirección al sendero. El sonido de los motores aumentó, pero ellos no miraron atrás. Sabían que si lo hacían, sus vidas se desvanecerían en la oscuridad. El sendero parecía interminable, pero al menos les ofrecía un respiro. El aire estaba fresco, cortante, y la vegetación espesa dificultaba la visibilidad. Sin embargo, los motociclistas no cesaron. Sus luces rojas brillaban como ojos de demonios, siempre a la distancia que parecía ser imposible de superar. Pero entonces, algo extraño sucedió. A medida que avanzaban, el sonido de las motocicletas se fue desvaneciendo, hasta que se convirtió en un murmullo lejano. Los hermanos se miraron confundidos, aún corriendo, pero ahora con un poco de esperanza. «No, no pueden haberse ido», murmuró Diego, respirando pesadamente. Pero Alejandro no quería pensar en eso. Lo único que importaba era llegar lo más lejos posible. Con cada paso, la quietud del bosque les parecía más y más inquietante. Los árboles se cerraban alrededor de ellos, como si el sendero los estuviera atrayendo hacia un destino oscuro. De repente, el crujido de una rama los hizo detenerse en seco. Miraron a su alrededor, pero no había nadie, no un sonido más. Nada. La angustia creció dentro de ellos, pero no se detuvieron. Al poco tiempo llegaron a un claro y allí, ante sus ojos, apareció algo que ninguno de los dos podía entender. En medio del claro había una figura, alta, sombría, con una capa negra que se movía como si flotara. Los ojos, brillantes como dos faros en la oscuridad, los observaban fijamente. Era como si estuviera esperando su llegada. ¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero Alejandro y Diego sintieron cómo la atmósfera se volvía aún más densa, más pesada, como si el aire mismo se hubiera detenido. La figura levantó una mano y con un movimiento fluido señaló una abertura en el suelo. Un pozo oscuro que parecía no tener fondo. «Este es el único camino. No hay escape», dijo una voz profunda y resonante que venía de la figura, como si todo el bosque hablara a través de ella. Diego dio un paso atrás, aterrorizado. No puede ser». Pero Alejandro, en un impulso desesperado, corrió hacia la figura. Sabía que su única oportunidad era enfrentarse a lo desconocido. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero la rabia, la lucha por sobrevivir, lo empujó hacia adelante. La figura levantó ambos brazos, y el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el bosque entero hubiera cobrado vida. Los árboles se sacudían violentamente, y el sonido de los motores de las motocicletas regresó, esta vez más fuerte, más cercano. En un último esfuerzo, Alejandro empujó a Diego hacia el pozo, empujándose a sí mismo con todas sus fuerzas hacia adelante. Pero justo cuando creyeron que el pozo los devoraría, el sonido de los motociclistas desapareció. Y con él, la figura, el bosque, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Un instante después, se encontraron de vuelta en la carretera desierta, con el coche intacto, como si todo hubiera sido una pesadilla. No había motociclistas, ni figuras oscuras, solo la quietud de la noche. La carretera seguía vacía como si nunca hubieran sido perseguidos, pero dentro de ellos sabían que algo había cambiado, algo que nunca podrían explicar. El terror había sido real, pero la supervivencia era lo único que importaba ahora. Alejandro y Diego se miraron, ambos con la sensación de que algo más los observaba, pero sin atrever a girar la cabeza. Era como si las sombras de la carretera los estuvieran esperando. Con la adrenalina aún bombeando en sus venas, subieron al coche y arrancaron rápidamente, sin mirar atrás. Pero mientras avanzaban por la carretera solitaria, no podían dejar de pensar en una cosa. Los motociclistas nunca se habían ido, y siempre estarían detrás de ellos. Era una tarde gris cuando Mark, un hombre de mediana edad, decidió emprender su viaje por carretera.
Aquel día había sido particularmente difícil. Las cosas no iban bien en el trabajo. Su relación con su esposa estaba al borde de la ruptura, y lo único que deseaba era escapar de todo por un rato. En su cabeza resonaba la idea de hacer el viaje, sin rumbo fijo, solo él y la carretera. Quería olvidar por un tiempo sus problemas y sumirse en la quietud del viaje. La carretera estaba desierta y el único sonido era el suave zumbido del motor de su viejo sedán. La lluvia comenzaba a caer, pero no con fuerza suficiente como para dificultar la visibilidad. Mientras avanzaba por la ruta desierta, Mark vio una figura en el borde de la carretera. Un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta de cuero gastada y una mochila sobre su hombro. No había mucho más a la vista. En el contexto de una carretera vacía y solitaria, el hombre parecía una visión extraña, pero nada fuera de lo común. En el momento que lo vio, Mark no dudó. A pesar de las advertencias sobre no recoger autoestopistas, sintió una extraña compasión hacia el hombre. Tal vez por su propio estado de ánimo, tal vez por el deseo de compañía, o tal vez por un impulso inexplicable, decidió detenerse y ofrecerle un aventón. ¿Te llevo a algún lado?, preguntó Mark, con una sonrisa que intentaba ocultar el malestar que sentía al haber hecho una parada tan repentina. El hombre lo miró con ojos vacíos, pero asintió sin decir una palabra. Subió al coche sin hacer ningún comentario y se sentó en el asiento del copiloto. Mark volvió a encender el motor, sintiendo que el viaje comenzaba nuevamente. A lo lejos la carretera parecía interminable, como si fuera a devorar todo a su paso, incluyendo las sombras del día. El hombre no hablaba. Era extraño. En una situación como esa, lo mínimo que se esperaba era un agradecimiento o una pregunta. Pero el pasajero permaneció en silencio, mirando fijamente la carretera como si la estuviera observando con la misma intensidad que Mark. Al principio no pensó mucho en ello. Había algo peculiar en su presencia, pero no era suficiente para que Mark se sintiera incómodo. El hombre era inofensivo, o al menos eso pensó. Sin embargo, con el paso de los minutos, las pequeñas cosas comenzaron a llamar su atención. El hombre parecía imitar cada uno de sus movimientos. Cuando Mark bajaba una mano para ajustar la radio, el hombre lo hacía también, como si de alguna manera estuviera siguiendo sus gestos. Mark frunció el ceño sintiendo una leve incomodidad, pero fue tan sutil que primero pensó que era su imaginación. Es solo una coincidencia, se dijo a sí mismo, pero luego sucedió algo más extraño. Cuando Mark dio un resoplido exasperado al escuchar una canción que le disgustaba en la radio, el hombre lo imitó exactamente, resoplando con la misma intensidad, con la misma forma. Fue entonces cuando una sensación extraña y creciente comenzó a invadir a Mark. Había algo inquietante en ese comportamiento, algo que no podía descifrar. ¿Por qué haces eso?, preguntó finalmente Mark, tratando de dar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El hombre no respondió. Solo lo miró fijamente como si no entendiera la pregunta, o quizás simplemente no tuviera una respuesta. La atmósfera en el coche se volvió tensa. Mark sentía cómo el sudor comenzaba a mojar su frente mientras su corazón aceleraba. Algo no estaba bien. A medida que el viaje continuaba, la imitación se volvió más pronunciada. Cada palabra que Mark pronunciaba, el hombre la repetía, pero no solo las palabras. El tono de voz, las pausas, incluso la velocidad con la que hablaba. Era como si cada movimiento de Mark, desde el ajuste de su brazo hasta el simple acto de mover los dedos en el volante, fuera replicado con precisión inquietante. Mark intentó ignorarlo, pero el miedo comenzó a infiltrarse en su mente. Miró al hombre de reojo, notando cómo sus ojos parecían fijos en él, incapaces de apartar la mirada. Era como si el hombre estuviera observando no solo sus movimientos, sino cada uno de sus pensamientos. El pasajero parecía conocerle demasiado bien, como si estuviera buscando algo más allá de los gestos y palabras. Mark se dio cuenta de que en ciertos momentos, el hombre no solo imitaba sus movimientos, sino que parecía anticiparlos. Era como si el hombre estuviera dentro de su mente, conociendo sus pensamientos más íntimos antes de que él los expresara. La paranoia comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué quiere este tipo?, sreñía Mark. ¿Por qué me está mirando así? Las respuestas no venían, pero las preguntas aumentaban. Empezó a sentir la presencia del hombre como una sombra inquietante que lo seguía, lo rodeaba y lo acechaba.
Cada vez que Mark intentaba controlar su respiración, el hombre lo imitaba, como si estuviera susurrando las mismas palabras que él pensaba, pero con un tono más frío, más distante, más vacío. Las manos de Mark temblaban en el volante. Intentó acelerar, con la esperanza de llegar a algún lugar, de escapar de esa extraña presión que sentía en el aire, pero cada vez que lo hacía, el hombre respondía con una mirada aún más intensa. «Detén el coche», dijo el hombre finalmente hablando por primera vez. Mark giró la cabeza rápidamente, sorprendido. El hombre no había hablado antes, y ahora su voz era suave pero firme. Algo en esa voz, en su tono, le heló la sangre. ¿Qué estás diciendo?». Srenia tartamudeó Mark, pero el hombre no respondió. Solo le miraba con una sonrisa pequeña y extraña, como si estuviera esperando algo. «Detén el coche», repitió. Esta vez el tono fue más urgente, más grave. Mark no pudo resistir la presión. Era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando, obligándolo a hacer lo que el hombre le pedía. Con manos temblorosas, desaceleró el vehículo hasta detenerlo en el arcén de la carretera. La noche había caído y la oscuridad los rodeaba por completo. «¿Qué quieres de mí?», «Component placement», preguntó Mark, el miedo casi apoderándose de él. El hombre sonrió, una sonrisa fría y vacía que no alcanzaba sus ojos. «Solo quiero ver hasta dónde puedes llegar», dijo con una calma inquietante. «Solo quiero ver cómo sigues mis movimientos». Mark no entendía. La presión en su pecho se intensificó. El aire dentro del coche se volvió denso, como si fuera imposible respirar. El hombre continuó mirándolo. Su presencia se volvía cada vez más abrumadora, como si estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. «Estás siguiendo mis movimientos», dijo Mark, casi a modo de declaración, mientras sentía su corazón latir fuertemente. Tú eres el que me está controlando, ¿verdad?». El hombre no respondió. En su lugar, comenzó a imitar cada uno de los movimientos de Mark con una perfección aterradora. Mark levantó la mano, y el hombre levantó la suya exactamente igual. Luego movió la cabeza de un lado a otro, y el hombre hizo lo mismo. Todo lo que hacía Mark, el hombre lo repetía sin fallar. Fue entonces cuando Mark sintió un escalofrío en la espalda. Se dio cuenta de que el hombre no solo lo imitaba en movimientos, sino que había algo más, como si estuviera controlando cada una de sus reacciones, sus pensamientos, como si de alguna manera estuviera conectado a él en un nivel profundo, aterrador. «¿Qué eres?», «Component placement», preguntó Mark, su voz temblorosa. «Soy lo que tú quieras que sea», respondió el hombre con una sonrisa siniestra. En ese momento Mark comprendió lo peor. No estaba solo en el coche. El hombre que estaba a su lado no solo lo imitaba, sino que lo controlaba, lo observaba, y tal vez incluso lo poseía. El miedo se apoderó de Mark. Su mente se llenó de pánico. Trató de abrir la puerta, de escapar, pero el hombre lo detenía con un simple gesto, como si su voluntad fuera más poderosa que la de Mark. La paranoia se apoderó de él por completo. «Escucha», dijo el hombre, sus palabras ahora impregnadas de un tono oscuro, profundo. «Si quieres sobrevivir, tendrás que hacer exactamente lo que yo diga. Cada movimiento, cada palabra, todo lo que hagas será lo que yo quiera. Ahora sigue mi ejemplo y no hagas nada más». Mark intentó resistirse, pero la sensación de ser observado, de ser manipulado, fue demasiado para él. El terror lo paralizó. La carretera vacía, las luces parpadeando a lo lejos, la sensación de ser una marioneta controlada por una fuerza desconocida. Todo eso se unió en un momento de horror absoluto. El hombre imitó un último gesto, una sonrisa malévola. «Este es el final», dijo con voz suave pero con una certeza inquietante. Y en ese instante Mark comprendió la verdad. Había sido parte de un juego desde el principio y ahora no había escape.